miércoles de México ambidiestro. Manuel Pedrero, muy buenas noches, muy buenas noches. Había mucha información que dar antes de que pudiéramos entrar contigo. Creo que pues ahí vamos con la actualización, pero hay mucho de qué hablar. Entonces, aquí creo que es importante que mencionemos a los chapulines, estos chapulines que van de un partido a otro, algunos entrando a Morena, otros no entrando a Morena, unos saliéndose, otros cambiándose de partido, que si PAN, que si Movimiento Ciudadano, que si soy PRI, que si soy Verde, que si soy de sandía, melón, durazno, vaya, así estamos en estas precandidaturas, futuras candidaturas 2021, así que mi querido Manuel Pedrero, te cedo este espacio para que me hables sobre estos chapulines generales que ensucian unos y ensucian la democracia. Buenas noches, Meme. Gracias nuevamente por el espacio. Para que veas, esos sí son ambidiestros, porque un día están para la izquierda, luego derecha, y son bien ambidiestros, bipolares, ideológicos. Vaya tristeza que da el tema del chapulineo, que bueno, en el folclore mexicano, en la cultura mexicana, le encontramos términos para todos y en pues lo utilizamos para referirnos a los políticos que brincan de partido en partido y que en vez de fortalecer lo que es la democracia, la debilitan a través de la incongruencia. Y uno de los más difíciles momentos en la historia de México en cuanto al tema del chapulineo, pues yo considero que es a partir de los 90s, ya cuando hay una pluralidad más partidista, ¿no? Con la entrada del PRD, de lo que fue en su momento el Frente Democrático Nacional, y luego con los nuevos partidos políticos que se formaron y que básicamente se convirtió como en equipos de fútbol, cuando ya no les servían a algunos, entonces se iban a militar en otros, pues por este tema del hueso. Actualmente, el chapulineo, en un contexto tan importante como lo es a partir de 2018, 2019, 20 y el año 2021, donde son elecciones fundamentales, elecciones históricas, las más importantes que va a tener México. Estamos a mitad del camino del sexenio y que van a decidir si va a haber un contrapeso en el tema nacional, un contrapeso auténtico, que bueno, ya hemos hablado de esta alianza perversa frankensteiniana del PRI-PAN-PRD, que viola la historia de los partidos políticos en México y que mata cualquier tipo de ideología y que solamente se ve el claro oportunismo de ir por cargos políticos, no por convicciones, desde luego, sino por única y enteramente el poder, el seguir viviendo del erario público. Aquí yo quiero hacer una precisión muy importante, y es que el partido del poder, que es Morena, lo sabemos muy bien, juega con este momento muy importante en la democracia. El chapulineo necesariamente tiene que provenir de otros partidos políticos. Morena se vendió y se sigue vendiendo como el proceso, el instrumento, el órgano institucional político de interés público, porque al final de cuentas está siendo pagado, subsidiado por el dinero de las y los mexicanos, al igual que el PRI, el PAN, el PRD, todos los partidos políticos. En este contexto se vende como el partido diferente a los otros, ¿no? Pero en este preciso momento, el de la cuarta transformación, uno donde pues se han encargado, desde luego, de querer promocionar y querer promover. El problema está cuando se empiezan a incorporar ciertos elementos, tanto a nivel municipal, nivel estatal, nivel nacional, donde uno se queda con el ojo cuadrado y dice, bueno, aquí hay una contradicción y una incongruencia, tanto en el discurso como en los hechos y también en la ideología. Que esto ya venía pues pasando, no desde ahora, no necesariamente con Mario Delgado, presidente de Morena, no con Alfonso Ramírez Cuellar, no con Jacob Polensky, sino incluso cuando el que actualmente es el presidente de la República, el presidente López Obrador, pues ya se venían dando estas incorporaciones que estaban muy raras. Ahí tenemos a Germán Martínez, quien fue
presidente de Acción Nacional, en donde luego se incorporó al Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y uno empezaba a decir, wow, uno es uno, ¿no? Pero luego empezaron a sumarse más, en los que eventualmente terminaron siendo costos políticos enormes, como Lili Telles, que bueno, se le da mucho espacio y mucha voz a Lili Telles, principalmente por las cosas que dice, sus declaraciones son realmente increíbles, cada día se supera más y se ve rebasada, incluso por el berrinche, ya sabes, por todo esta polémica que surgió con la Sputnik V, la nueva vacuna rusa, que ya fue sacada por Cofrepis, y ahora, actualmente, se da mucho este chapulineo. Y estoy seguro que todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento sabrán mínimo de alguien en su municipio o en su estado que brincó de un partido que venía del PRI, del PAN, del PRD a Morena. O viceversa, incluso también puede pasar de sentido contrario. Pero lo importante en este momento, y es a la crítica que quiero hacer esencialmente, porque se trata del partido en el poder, es precisamente por Morena. ¿Cómo es posible que Morena tenga una visión en la que se base en una transformación, que no quiero que en ningún momento se confunda a Morena con el presidente López Obrador? El presidente López Obrador es una institución, es una investidura presidencial, y Morena es un instituto de interés público que funciona a través de ideologías políticas. Son dos entidades distintas, independientes, y la crítica se debe de basar enteramente en Morena. ¿Cómo es posible que se sigan sumando personajes que tienen décadas, años, años de estar en otros partidos políticos, que en el pasado atacaron al presidente López Obrador, o fueron simpatizantes o aprobaron reformas o leyes en las cuales México se vio afectado, como las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto y muchas otras asuntos, tanto locales como estatales y nacionales? Bueno, esa incorporación no solo es un acto de incongruencia, también es inadmisible que se le pida a la gente votar, porque es muy común ver en redes sociales, en cuentas afines a la 4T, al presidente López Obrador, ya sabes, como este hashtag voto masivo a Morena. Pero un minuto, deberíamos de checar primero los candidatos, porque queramos o no, y es una realidad que duele, que puede herir a muchos, yo lo entiendo totalmente, pero si no se corrige ese rumbo, Morena terminará siendo con el mismo destino que terminó el PRD. El PRD terminó siendo secuestrado por los chuchos. Si Morena sigue aceptando a cualquiera sin un tipo de filtro, que debería de mínimo tener una convocatoria rígida, sólida, en el cual no debería de incluir a cualquiera, pues van a terminar con esa misma suerte. Y ahorita el PRD no es más que un sobreviviente que quiere vivir a costa del erario público, porque vamos, el PRD ya no tiene ni siquiera sentido de que exista. Se denomina de izquierda, pero hace alianzas con partidos de derecha. El propio fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo, ese partido ya no es de izquierda, ya no tiene sentido de que exista. Entonces, en ese punto, está muy importante que chequemos primero quiénes son esos candidatos, conocerlos, porque en estas elecciones van a ser muy importantes checar quiénes son los candidatos y, al final de cuentas, si van a funcionar en el modelo que se está presentando como la Cuarta Transformación, lo que es básicamente pues el proyecto político alternativo de nación que se viene presentando desde el año 2018. Ahora, mi querido Manuel, tenemos la experiencia de perfiles como el de Lili Telles, ¿no? Ya casi no quiero mencionar a la senadora, pero es que se pone de pechito. Una senadora que claramente conservadora, ultra conservadora de hecho, del ala más conservadora de los conservadores, que yo lo puedo decir así, ¿no? Ahora, eso de que, ay, es que a mí me vendieron una cosa y no era, no se la compro, porque uno, periodista, dos, no, si eres ultraconservador y te vas a un partido que es exactamente lo opuesto que tú, creo que nadie te está vendiendo aire ni te está vendiendo humo, tú solita sabes a lo que le entras. Tres, repito, periodista que hablaba de temas políticos, pues no es como que no sepas a qué le tiras cuando eres mexicano, creo que sabía exactamente a qué iba. Y lamentablemente esta misma senadora, hoy señalada sin denuncia, lo repito, señalada por haber financiado su campaña
con dinero de palenques, de rifas, amañadas, peleas de gallos, que era lavado a través de una organización de su hermana, con niños con cáncer, una senadora que ahora, en estos tiempos de COVID, intentó utilizar el pleno del Senado para ordenarle a la COFEPRIS que aprobara el uso del Remdesivir, un medicamento que hasta este momento no tiene evidencia científica comprobada de que actúa en contra del COVID o que actúa favorablemente en contra de la COVID-19. Estamos todavía en el debate, ¿no? En España dicen que sí, en México dicen que no, pero la COFEPRIS es la autoridad mexicana, ¿no? Está en México, legisla en México y pues es lo que le toca. Y esta senadora empieza a montar estos shows, es fan de hacerlo, es fan de todo esto, y esta senadora ganó por Morena. No, esto es lo lamentable, que ganó por Morena. No podemos decir que no hubo mexicanos que se fueron con la finta, no podemos decir que hay sonorenses que se fueron con la finta y sonorenses a los que engañó, se aprovechó de ellos y ahora los ataca, además de haberlos traicionado. ¿Cómo evitarlo, Manuel Pedrero? ¿Qué perfiles hay que tú puedas detectar, que tú hayas visto, que estén haciendo algo similar a una Lili Téllez en Morena? Digo, los del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, ya no me preocupan tanto porque pues, es más de lo mismo. Y como ahora van en alianza, pues ya es exactamente la misma dinámica. Pero hablamos del partido que lamentablemente es el ejemplo que usan, es el que usan para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque también en este espacio hemos dicho, hay obradoristas y hay morenistas. ¿Qué perfiles identificas y cómo evitar otro Lili Tellezazo? Bueno, en el caso de Lili Téllez, yo creo que lo que más se enoja es que independientemente, porque es la realidad, traiciona a Morena, pero antes de traicionar a Morena, el primer traicionado fue la gente que votó por ella. Esos son los primeros agraviados a través de esta acción de Lili Téllez, que incluso es más criminal en un sentido social, porque lo hace en plenas funciones en su calidad de senadora. Eso es todavía lo que está más canijo, pues. ¿Cómo evitamos esto? Primero que nada, si uno tiene la simpatía con determinado partido político y en uno que es relativamente reciente, como lo es Morena, es decir, de 2014, de este año, es impresionante la evolución que se debe entera, única y exclusivamente, pues, bajo el trabajo, la trayectoria del presidente López Obrador. Lo vieron que al no tener un efecto en las boletas electorales con un nombre de una trayectoria o de un peso político, porque al final de cuentas es peso como el del presidente López Obrador, pasaron las consecuencias. Ahí está el caso de Coahuila y de Hidalgo, que son muchos factores, pero el principal es que en los primeros 2 años de Morena, ya en el poder, los presidentes nacionales no se encargaron de hacer lo que debían de hacer. Se debilitaron las bases, se hicieron tribus, se convirtieron en más facciones, más que nada, en otros grupos de poder y no hubo una unificación. También quiero mencionar, porque sería algo irresponsable no hacerlo, que en esos ejemplos que doy, pues tampoco la gente fue a votar. Menos del 40% de la gente del electorado de Coahuila e Hidalgo fueron a emitir su sufragio. Eso también cuenta bastante. Pero vamos a ver, ¿cómo evitamos ese tipo de perfiles? Primero que nada, metiendo presión. Yo no te puedo hablar desde una perspectiva de militante, porque yo no soy militante de Morena. Sin embargo, lo considero importante porque, te repito, es una entidad de interés público, es un partido político, y al ser un partido político que se encuentra en el poder en estos momentos, incluso es cuestión de todos. En ese sentido, ¿cómo los evitamos? Haciéndoselo notar a las dirigencias, a los dirigentes, a los que son los líderes y que permiten la incorporación de perfiles, pues de veras impresentables. Me gustaría mucho, querida Meme, tocar el tema, este tema, pero en Tabasco. Lo conozco, sabemos por dónde va y uno se queda impresionado porque es increíble que este tipo de situaciones pase. Para darle reversa a ese tipo de situaciones, lo primero no va a estar directamente desde la militancia de Morena, sino en la ciudadanía, porque si quieren recuperar al partido, donde eventual o paulatinamente se adueñen
los que antes formaban parte del PRIAN, que siguen formándolos, uno no sabe si son infiltrados y uno les da cabida, eso no puede ser, debe de haber filtros, pero si la dirigencia o si el partido no se encarga a través de eso, entonces que sean los propios ciudadanos que digan, no, esto no puede ser, incluso si son precandidatos, porque uno no sabe si luego van a ser candidatos, y ya de candidatos, pues la gente, por querer apoyar, digamos, al presidente López Obrador, por todo lo que significó, lo hace, y ya luego en la acción, porque ya tenemos 3 años, hay muchos presidentes municipales que ya demostraron su capacidad, en algunos casos totalmente nula, adversa, y que hay una constante repetitividad de los mismos perfiles de siempre. Entonces, yo creo que ahí la responsabilidad se dividiría en dos. Primero, los militantes de Morena, los que están siendo desplazados, los cuadros incluso jóvenes, los que nunca han sido oídos, y la ciudadanía, porque no es justo que se estén promoviendo pues lo que supuestamente quería acabar el presidente de la República, que es el influyentismo, el amiguismo, el compadrazgo en estos, pues en estos aspectos. Pero se da, tristemente se da, y la responsabilidad ahí debe ser ciudadana. Morena no se debe de convertir en el PRD, pero si no corrige el rumbo que está tomando en estos momentos, pues no estará muy lejos de hacerlo. Si estamos lejos, entonces, mi querido Manuel, de esta situación, si vemos que hay un Morena que se puede convertir en un PRD, si hay que presionar a la dirigencia. ¿Ves disponibilidad en esta dirigencia para responderle a la militancia? Disculpa, no se cortó. Te lo repito, ¿ves disponibilidad en la dirigencia de Morena, que es a la que hay que presionar para evitar que tengamos chapulines, para evitar que tengamos una situación como la del PRD y los chuchos? ¿Ves disponibilidad, ves apertura en la dirigencia de Morena para escuchar a la militancia? No, y lo demostró Mario Delgado en Zacatecas. Zacatecas era un punto de inflexión muy importante en el país, pues sabemos que de dónde son los zacatecanos, de los grupos de poder en Zacatecas, los Monreal, y una crítica muy importante que hacía el presidente López Obrador, por ejemplo, en el Estado de México, cuando se refería a Alfredo del Mazo, es que él hablaba de que no era una monarquía para que los familiares y los amigos siguieran postulando los mismos cargos de poder. Bueno, eso está pasando, queramos o no, en Zacatecas. Mario Delgado se supone que fue allá para reconciliar las bases morenistas zacatecanas y el resultado fue totalmente adverso. Incluso los verdaderos fundadores de Zacatecas, Morena Zacatecas, están totalmente pues frustrados porque meten a gente que de repente saben que ya estaban preparándose para este momento y los que estaban fortaleciendo día a día a ras de calle, los verdaderos ciudadanos de pie, fueron desplazados. Bueno, ¿qué mensaje está dando Mario Delgado a la militancia, a los que siempre estuvieron ahí y que de repente llega un residente y son desplazados? ¿Qué mensaje les están dando? Que no importan nada, que su opinión, su presencia no son valiosas, que puede venir cualquier otro a decirle lo que quieran, para hablarle bonito, para hacer una simulación en convenios ahí políticos y luego hacer como si no pasara nada. No, eso está muy mal. La disponibilidad, pues, no sé si sea práctica, porque te digo, Delgado fue allá y no terminó convenciendo mucho. Sé de muy buena fuente allá que están muy molestos con Delgado en Zacatecas, al igual que en otras partes del país, pero uno de los puntos más importantes era Zacatecas. Por eso es que fue allá a tratar de hacer algo y al final de cuentas no. La reconciliación falla mucho en Morena y se debe a que no quieren ceder los puestos de poder de varios políticos. Este es un contexto importante que nos das, que es un gran análisis y sobre todo que venga de un joven como tú, que es su primera elección, y por eso lo rescato, porque no necesitamos, y creo que aquí lo que buscamos evidenciar, al menos en este segmento de México Ambidiestro de todos los miércoles con Manuel Pedrero, es que no es un tema de edad, no es un tema de
qué tanto han votado, cuántas veces han votado, o si participan, o son militantes o no son militantes. Es un tema de ganas, es un tema de abrir los ojos, es un tema de ver lo evidente, de que puede uno tener una ideología y no por eso va a tapar el sol con un dedo, sino que se trata justamente de autocrítica también, de señalar lo que está bien, de señalar lo que está mal y buscar la forma de enmendar el camino, porque lamentablemente hablamos de un proyecto político que iba más allá de poner a un presidente en donde está. Yo hoy lo digo con mucha tristeza, veo que hay una competencia en Morena, a veces también la vemos en el gabinete, por querer llevarse la estrellita en la cabeza de un presidente, por querer cumplir con, ay, presidente, yo lo hice mejor que él, ¿no? Y lamentablemente eso hace que no hagan las cosas bien, porque no la están haciendo por la razón correcta, no la están haciendo por cumplirle a la gente, no la están haciendo por acercarse a la ciudadanía, la están haciendo por quedar bien con el jefe. Y el jefe, pues sí, podrá tener esta intención y podrá tener estas ganas de cumplirle a la gente, pero mientras la motivación, lo que motiva al funcionario, lo que motiva al político, no sea querer hacer su chamba por servir al pueblo, porque esa es la motivación, servir al pueblo, y lo quiera hacer solo por ganarse una estrellita, no vamos a ver ningún tipo de resultado, no vamos a ver ningún tipo de camino distinto. Ahí tienen al del encuentro, al candidato del Partido Encuentro Solidario, creo que es, sí es Partido Encuentro Solidario, Jorge Ganrón, ¿no? Diciendo que él va a hacer campaña con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar. Yo lo vuelvo a decir, no sé a partir de cuándo empiece a aplicar esto, si aplica en retroactivo o aplica a partir de ahorita, porque si aplica a partir de que es precandidato para ser gobernador en Baja California, estamos de la patada, porque el señor ya se aventó unas declaraciones bien desafortunadas. Entonces, así pongo este ejemplo con los partidos nuevos, ¿no? Nuevos, que están todos diciendo que son de la ideología de Andrés Manuel López Obrador. Redes sociales progresistas, ahora resulta que el Bester Gordillo, muy de la idea de Andrés Manuel López Obrador, bueno, aunque dicen que no, que el Bester Gordillo no tiene nada que ver con el partido, bueno, también ahí creo que es ampliamente cuestionable. Luego tenemos este partido Fuerza Social por México, que está comandado por ex morenovallistas, ahora me van a decir que los morenovallistas son muy pro 4T. Creo que no terminamos de checar las cosas, pero todos están predicando con esta iniciativa o con esta idea de colgarse de la imagen de un presidente, y así también estamos viendo políticos que están queriendo entrar a Morena o que buscan cambiarse de partido político a Morena para colgarse de la imagen de un Andrés Manuel López Obrador, cuando en lo que deberían quizás colgarse es del ejemplo. Eso sí, hacer lo que el presidente hizo, que es acercarse a la gente, escucharlos, recoger los sentimientos de la nación, entender cuáles son las necesidades y tener ganas de servir. Eso es lo que deberían de estar haciendo. Mi querido Manuel Pedrero, ayúdame dándole a la gente tus redes sociales, hablando de tu libro. Yo sé que ya salió oficialmente, ya lo pueden adquirir. Entonces, mi querido Manuel Pedrero, aviéntate el gol. Bueno, muchísimas gracias, Meme, te lo agradezco bastante. Bueno, gracias a Dios, a varios factores ya pudimos concretar una publicación que es un libro, que se llama La Era del Político. Está disponible la versión física a través de Mercado Libre y la versión digital a través de Google Play Books, Google Play Libros. Si uno desea la versión física en Mercado Libre, con mucho gusto lo podemos incluso dedicar a la persona que usted desee. Ahí está, perfectamente. Pueden comprarlo a través de las dos plataformas, repito, una a través de Mercado Libre, googlean La Era del Político Manuel Pedrero, o a través de Google Play Books, ahí está totalmente disponible. Me pueden seguir a través de mi canal de YouTube, Manuel Pedrero, me pueden seguir en Twitter como @yosoypedrero, en Facebook, ahí tenemos una página donde damos los links para que se vean las retransmisiones, Manuel Pedrero, y finalmente en mi Instagram, Manuel es Pedrero. Meme, muchísimas gracias por el espacio, un gusto, un honor como siempre platicar contigo. Te envío un fuerte abrazo a ti y a toda la auditoría. Un abrazo, mi querido Manuel. Bueno, nos estamos viendo, por supuesto, el próximo miércoles con más análisis en este México ambidiestro. Compren el libro, síganlo en las redes sociales. Te abrazo a la distancia, mi querido Manuel, y nos vemos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo, Meme. Cuídate. Igual. Pues vamos a... Échame la cortinilla, yo estaba emocionada. Señor productor, ¿qué pasó? Ya se está durmiendo. ¿Ya para qué? Ya, olvídelo.